Durante los primeros meses de 1941, Hitler se hallaba en Berghof, su refugio en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde planificó su jugada más importante, la Operación Barbarroja o el asalto a la Unión Soviética. Sus ejércitos fueron desplegados en el este y se reforzaron sus equipamientos para lo que constituiría su mayor desafío. En teoría, la Unión Soviética aún era la aliada de Hitler y Stalin deseaba que lo siguiese siendo, ya que sabía que su propio ejército estaba muy mal preparado para la guerra. El poderoso Ejército Rojo, otrora el más grande y mejor equipado técnicamente del mundo, había sido devastado por las purgas de Stalin a finales de los años 30. 3/4 partes de sus oficiales de alto rango habían sido fusilados o encarcelados. A pesar de las apariencias, esto había provocado un desmoronamiento considerable en la moral, la eficacia y la autoestima del ejército. Mientras los soldados alemanes llegaban en masa a Polonia, preparados para lo que podía ser un ataque inminente a Rusia, Stalin, desesperado por mantener la paz, dio órdenes de no hacer nada que pudiese desagradar a Hitler. Pero Hitler tenía otro que hacer antes de avanzar hacia Rusia. Necesitaba asegurar su flanco meridional. Rumanía, Bulgaria y Hungría aún eran firmes aliados. Pero en marzo de 1941, un gobierno yugoslavo favorable a Alemania fue derrocado por las fuerzas pro-británicas. El país vecino, Grecia, también era pro-británico. Para neutralizar la amenaza, el 6 de abril de 1941, el ejército alemán invadió los Balcanes. 33 divisiones alemanas penetraron en Yugoslavia y rápidamente destruyeron sus defensas. La capital, Belgrado, se rindió el 12 de abril. Grecia cayó casi tan deprisa como Yugoslavia, a pesar de la ayuda británica, y Atenas fue tomada en 3 semanas. Finalmente, la vía estaba despejada para la Operación Barbarroja. Más de 4 millones de hombres fueron desplegados, formando 138 divisiones. Contaban con la ayuda de más de 3.000 aviones de la Luftwaffe. El plan requería 3 ofensivas simultáneas. El grupo norte del ejército atacaría desde el este de Prusia, invadiría los estados bálticos y tomaría Leningrado. El grupo centro del ejército, con el grueso de los Panzers, las fuerzas alemanas de tanques de gran movilidad, avanzaría hacia Moscú. Y el grupo sur del ejército ocuparía Ucrania con su riqueza industrial y agrícola. Alineado frente a ellos estaba el Ejército Rojo, que era mucho mayor y tenía unas 170 divisiones a una distancia operativa del frente occidental. Los rusos también tenían más de 23.000 tanques, superando en mucho los 6.000 alemanes. Los tanques soviéticos eran más viejos y menos potentes, pero aún así constituían una imponente fuerza de combate. Lo que al Ejército Rojo le faltaba en tecnología y moral, lo compensaba con su gran superioridad numérica. La Operación Barbarroja constituiría un gran desafío. La artillería alemana abrió fuego a las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941.
La Luftwaffe tomó parte en ella al amanecer, teniendo como objetivo los campos de aviación soviéticos. Simultáneamente dio comienzo el ataque por tierra. Los alemanes cruzaron el río Bak en la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. En muy poco tiempo, los Panzers de Hitler penetraban por el este en territorio soviético. Al final del segundo día, la punta de lanza de los Panzers ya había avanzado más de 80 kilómetros. Mal coordinados, los contraataques del Ejército Rojo fueron rápidamente rechazados. Decenas de miles de soviéticos fueron hechos prisioneros. Mientras, la Luftwaffe gozaba de un dominio total del aire. El embate alemán paralizó el sistema de mando y control del Ejército Rojo. El 29 de junio, 7 días después de comenzado el ataque, 2 arremetidas de Panzer se reunían cerca de Minsk, rodeando 2 enormes bolsas de tropas soviéticas. Tras los Panzers llegó la infantería y más de 300.000 soldados fueron hechos prisioneros. En numerosas ocasiones, los alemanes fueron recibidos como libertadores, especialmente en Ucrania, en donde existía un sentimiento antirruso muy difundido. En Moscú, Stalin pareció sufrir una crisis nerviosa al oír las noticias de la traición de Hitler. Guardó silencio durante más de una semana. Hasta el 3 de julio no hizo un llamamiento al patriotismo de su pueblo para salvar la gran madre patria. A principios de julio de 1941, más de 300.000 soldados del Ejército Rojo fueron rodeados al oeste de Minsk. Los comandantes de los Panzers de Hitler, entre los que se encontraba el general Heinz Guderian, suplicaron que se les permitiese ir más deprisa. Por una vez, Hitler fue prudente e insistió en que había que eliminar las bolsas de resistencia soviéticas antes de que los Panzers siguiesen adelante. Hubo escaramuzas breves pero feroces. En una semana, habiéndose adentrado en lo más profundo de Rusia, los Panzers ya estaban en Smolensk, a tan solo 320 kilómetros de Moscú. El 22 de julio, un movimiento de tenaza de los grupos Panzers se cerró al este de la ciudad, quedando así atrapados otros 310.000 soldados soviéticos. Se hizo entonces una breve pausa en el avance mientras el resto del ejército les daba alcance. Los tanques Panzer podían moverse a una velocidad espectacular, pero la mayor parte del ejército todavía tenía que caminar o confiar en el transporte tirado por caballos. Transcurrieron 5 días hasta que llegaron y comenzaron la ofensiva. Fueron necesarios 9 días para completar la operación. Inmensas columnas de prisioneros soviéticos iniciaron una penosa caminata hacia el oeste. Más de 2,5 millones nunca regresarían. El camino a Moscú estaba ahora despejado, y los líderes militares confiaban en que con otra ofensiva podrían tomar la capital soviética a finales de verano, tal como se había planeado.
Pero en otros lugares, el avance alemán no estaba siendo tan rápido. El ejército rojo contraatacaba ahora de forma más efectiva. A mediados de julio, el grupo sur del ejército alemán aún estaba a más de 80 kilómetros de Kiev. Hitler decidió entonces que los Panzers de Guderian deberían posponer su marcha sobre Moscú y dar un viraje hacia el sur para proporcionar ayuda a las tropas alemanas. Guderian no estaba de acuerdo, pero Hitler fue inflexible. No se avanzaría más hacia Moscú en tanto que Kiev no hubiese caído. Esta decisión resultaría fatídica. Los Panzers del Grupo Sur del ejército se dirigieron hacia el norte 3 semanas más tarde. La tenaza formada por los grupos Panzer se cerró al este de Kiev el 15 de septiembre. Otros 2 ejércitos soviéticos fueron completamente destruidos y 500.000 de hombres murieron o fueron capturados. Aquel mismo día, más de 1.600 kilómetros hacia el norte, el Grupo Norte del Ejército rodeó la ciudad de Leningrado, actualmente San Petersburgo, quedando aislada del resto de la Unión Soviética. Hitler había decidido no tomar la ciudad al asalto, así que dio órdenes de asediarla y las tropas alemanas se instalaron en su perímetro a esperar la rendición a causa del hambre. Muy pronto las condiciones de vida en la ciudad se volvieron insostenibles. El único vínculo con el resto de la Unión Soviética era a través del lago Ladoga en el este, y por allí solo era posible la llegada de una pequeña cantidad de comida. La hambruna hizo presa en la población y más de 11.000 personas murieron de hambre en el mes de noviembre. Hasta diciembre no se pudo establecer una carretera sobre el hielo a través del lago, permitiendo así la llegada de un poco más de alimento. A pesar de esto, en un solo día de diciembre, 3.700 personas murieron de hambre. Mientras tanto, el grupo centro del ejército se desplegaba para el asalto final a Moscú. El grupo de Panzers de Guderian se había unido a otros 2 para dirigir la Blitzkrieg o guerra relámpago. Los alemanes tenían una superioridad numérica de 2 contra 1 en tanques y hombres en el frente y de 3 contra 1 en fuerzas aéreas. El asalto de Guderian comenzó el 20 de septiembre. Una vez más, los Panzers penetraron profundamente a través del Ejército Rojo. El 7 de octubre, enormes bolsas de tropas soviéticas fueron rodeadas. Pero Stalin estaba determinado a defender Moscú hasta el final. Y dejó la organización de la defensa de la ciudad en manos de Georgi Zhukov, que había derrotado a los japoneses en 1939. Lo primero que hizo fue movilizar a los habitantes de Moscú para que cavaran una serie de líneas defensivas. Sin embargo, el verdadero obstáculo en el avance alemán fueron las condiciones climatológicas, ya que el 8 de octubre empezó a llover con gran intensidad. En poco tiempo, los tanques alemanes y sus vehículos auxiliares se vieron atrapados entre lodo y barro. A finales de octubre, la adversidad del clima y una resistencia soviética cada vez más obstinada impidieron el avance del grupo centro del ejército alemán, que se encontraba todavía a unos 80 kilómetros de Moscú. Hitler estaba pagando caro el precio de una decisión equivocada, la de posponer su avance sobre Moscú. En el frente de Moscú, el grupo centro del ejército estaba iniciando su ofensiva final para tomar la capital soviética. El 4 de diciembre, las unidades que iban en cabeza se hallaban tan solo a 30 kilómetros de la Plaza Roja. Algunas patrullas de reconocimiento pudieron ver las cúpulas doradas del Kremlin resplandeciendo bajo la luz del sol.
Pero aquella noche la temperatura volvió a descender bruscamente, de tal modo que los motores de los tanques no se ponían en marcha y las armas se helaban. Muchos soldados sufrieron graves congelaciones. El 5 de diciembre se tomó la decisión de detener el ataque y preparar la defensa. El frío invierno se había convertido en el mayor aliado del Ejército Rojo. Mientras, los alemanes confiaban que con la llegada de la primavera podrían continuar y acabar su trabajo. Durante una gran parte del otoño de 1941, el Ejército Rojo se vio debilitado por las arremetidas de los alemanes. Stalin temía que los japoneses lanzaran un ataque preventivo para ocupar Siberia y decidió protegerse de ello, manteniendo allí un número considerable de fuerzas. Durante el mes de noviembre, el dictador soviético recibió un mensaje de su principal espía en Japón que aseguraba que los japoneses no tenían intención de atacar. Inmediatamente, más de 30 divisiones bien pertrechadas y entrenadas para el combate en invierno empezaron a trasladarse hacia el oeste a lo largo de la línea del ferrocarril transiberiano. A principios de diciembre, más de 570.000 hombres estaban preparados y situados cerca de la capital. Con ellos también había un número considerable de los nuevos tanques T-34. El 5 de diciembre de 1941, justo cuando los comandantes alemanes abandonaban su intención de invadir Moscú aquel invierno, se produjo lo que iba a ser una desagradable pesadilla. Primero en forma de descarga masiva de artillería soviética, y después el avance de los mortíferos tanques soviéticos T-34 a través de las defensas alemanas. Sorprendidos ante la ferocidad del ataque por parte de un enemigo al que consideraban casi derrotado, los alemanes se replegaron. Entre finales de 1941 y principios de 1942, Hitler tenía decidido retomar la ofensiva en Rusia. Era consciente de que necesitaba una nueva estrategia. El plan original de luchar en todo el frente ya no era sostenible. Además, tal como sus asesores económicos le recordaban con frecuencia, los suministros de petróleo estaban empezando a disminuir. Así que Hitler decidió detener los ataques en el norte y se dirigió hacia los yacimientos petrolíferos rusos en el sur del Cáucaso. El plan inicial de lo que se denominó Operación Azul tenía por objetivo un asalto al sur de Kharkov. El Grupo A del ejército efectuaría un viraje hacia el sur para tomar los yacimientos petrolíferos, mientras que el Grupo B del ejército cubriría sus flancos a lo largo del río Don. Pero antes de que los dos grupos del ejército se pusiesen en marcha, se produjo una lucha terrible con las fuerzas soviéticas que intentaban recuperar Kharkov. El 9 de agosto, el Grupo A del ejército alcanzó los enormes yacimientos petrolíferos del sur del Cáucaso, pero los encontraron completamente destruidos. El 17 de agosto de 1942, el sexto ejército del general Friedrich Paulus, integrado por una parte del Grupo B del ejército alemán, cruzaba el Don y empezaba su ofensiva sobre Stalingrado. 6 días más tarde, una arremetida de los Panzers había alcanzado el río Volga, justo al norte de la ciudad, y las fuerzas alemanas luchaban en los alrededores. Mientras veían cómo la Luftwaffe devastaba el centro, las tropas alemanas debían considerarse a sí mismas a punto de alcanzar una magnífica victoria. Se trataba de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin y era además un poderoso centro industrial.
Sus fábricas producían más de una cuarta parte de los tractores y camiones de la Unión Soviética, así como tanques y cañones. Stalingrado se había convertido en una fortaleza impresionante. El lento avance del Grupo B del ejército había tenido lugar sin su ejército de Panzers y había durado 2 semanas. El ejército rojo había aprovechado ese tiempo para prepararse. En lugar de cruzar el río e intentar rodear la ciudad, los alemanes se lanzaron a un ataque directo. Empezaba así una de las batallas más largas e intensas de la Segunda Guerra Mundial. Las defensas soviéticas utilizaron las alcantarillas como refugio y para establecer comunicaciones, y las ruinas que las cubrían para disparar desde posiciones emboscadas. Los refuerzos rusos llegaron a través del río. En ocasiones bajo el ataque constante desde el aire. A pesar de ello, miles de soldados consiguieron atravesar el río. A finales de septiembre, los alemanes se habían abierto camino a través de la ciudad y casi habían llegado hasta el Volga. Para Hitler, tomar Stalingrado se había convertido en una obsesión. El 4 de octubre de 1942, Paulus lanzó lo que pretendía ser el asalto final a Stalingrado con el objetivo de tomar los últimos bastiones de los soviéticos. Los tanques iban en cabeza, pulverizando los escombros y disparando a quemarropa en los patios de las casas. Como dijo un oficial alemán, el avance se mide en cuerpos, no en metros. La victoria alemana parecía evidente. Sin embargo, las fuerzas alemanas se habían desplegado excesiva y peligrosamente. A mediados de noviembre, el ejército soviético había incorporado numerosos refuerzos. Más de 1 millón de soldados, 13.500 cañones, 900 tanques y 1.100 aviones se encontraban secretamente en la zona de combate. El 19 de noviembre atacaron el flanco norte alemán. Después de un bombardeo masivo de la artillería, los T-34 y la infantería de asalto se fueron abriendo camino a través de las posiciones alemanas. Miles de alemanes se rindieron. Al día siguiente, un asalto soviético en el sur también obtuvo un notable éxito. Y el 23 de noviembre, los movimientos de tenaza soviéticos se cerraron al oeste de Stalingrado, aislando al sexto ejército alemán. Paulus podría haber escapado, pero Hitler le ordenó que aguantara y luchase. Para empeorar la situación, el plan de transportar provisiones y munición por aire a los alemanes asediados también fracasó. Las tropas alemanas necesitaban 700 toneladas de pertrechos por día para poder sobrevivir, pero nunca llegaron a recibir más de 80 toneladas. El clima era extremadamente duro y además la Fuerza Aérea Roja tenía el control del cielo. Poco a poco, las tropas soviéticas fueron estrechando el cerco sobre las fuerzas alemanas. 200.000 soldados alemanes fueron capturados. El 8 de enero, el 31 de enero de 1943, Paulus se vio obligado a claudicar
junto a la mayor parte de los supervivientes de su ejército. Más de 108.000 hombres fueron hechos prisioneros. Tan solo 5.000 regresarían algún día a Alemania. Stalingrado resultó una batalla muy sangrienta. El asalto del Grupo B del ejército alemán había sido respondido con fiereza. Cerca de 300.000 soldados alemanes y más de 450.000 aliados habían muerto. Las bajas militares soviéticas eran equivalentes, pero había que contar además miles de muertos civiles. Para Alemania se trataba de la peor catástrofe de la guerra hasta entonces, y no iba a ser la última.